Gloria a Dios, es un privilegio nuevamente estar conectado con cada uno de ustedes para poder seguir hablando de nuestro Dios, de la palabra de Dios. Y hoy día vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 3. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Si nosotros vemos el versículo 4, dice, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. La voz de Dios es la expresión de la mente de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Él creó este mundo y creó todo el universo a través de su palabra. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, estamos conociendo de la mente de Dios. Es un privilegio muy grande que cada uno de nosotros tenemos. Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, podemos penetrarnos en la mente de nuestro Salvador y poder así conocerle cada vez más y poder aprender más de su amor, de su misericordia. En Salmos 138, versículo 2, se nos dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios no te debe nada a ti o a mí. Sabes, lo único que Dios está obligado es cumplir su palabra. Cada uno de nosotros somos los beneficiarios de sus promesas cuando somos llenos de sus palabras. Dios exaltó su nombre. Y algún día nosotros estudiaremos cuál es el nombre de nuestro Dios, pero también junto con el nombre exaltó su palabra. Y mucha gente solamente se enfoca en el nombre, pero se olvida de la palabra de Dios. Hay otros que solamente se enfocan en la palabra de Dios, pero se olvidan del nombre de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros podamos escudriñar las escrituras para que nosotros podamos aprender más de nuestro Salvador. En el libro de Salmos 107, versículo 20, se nos dice que las palabras de Dios no solamente es poder de Dios, sino que también sanan. Noten lo que dice en Salmos 107, versículo 20. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. ¿No es maravilloso? El Señor nos da su palabra para que nosotros seamos sanados, para que nosotros podamos tener la sabiduría del cielo, para que nosotros podamos evitar la ruina y evitar todo tipo de dolor, de tristeza y de angustia en nuestras vidas. En Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Dios, a través de su palabra, puede traer sanación a nuestra vida, ya sea espiritual, ya sea física, ya sea mental, ya sea de cualquier forma en la que tú necesites sanidad. El Señor te ofrece la sanidad cuando tú y yo nos penetramos en el estudio de su palabra. Es importante que nosotros entendamos que Dios es un Dios poderoso y todo lo que Él promete, Él lo cumple. Muchas ocasiones nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Pedimos egoístamente, pero si pedimos conforme a la palabra de Dios, el Señor cumplirá cada una de sus promesas. El Señor no solamente nos habla a través de su palabra para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que podamos aprender de Él, sino también nos da los guías que nosotros debemos de seguir, o sea, su voluntad, para que nosotros podamos experimentar la sanidad espiritual, la sanidad física y mental que cada uno de nosotros necesitamos, especialmente en este mundo en el que estamos viviendo, donde el mundo está angustiado sin saber qué es lo que deparará el futuro. Después de salir de una pandemia, de entrar a otra, la economía que está hacia las nubes y todo está en aumento, hay escasez, el mundo se siente angustiado y a través de la palabra de Dios nosotros encontramos sanidad espiritual, sentimental, física, y nos ayuda a que nosotros podamos entender de que Él está en control. No solamente la palabra de Dios nos ayuda a tener sanidad o poder aprender más de nuestro Salvador, sino también la palabra de Dios nos dice que nos ayuda a que nosotros podamos obtener perdón, tranquilidad, paz en nuestra vida. En Lucas capítulo 7, versículo 48 nos dice, y a ella le dijo, tus pecados te son
perdonados. Y en 1 Juan 1:9 se nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las grandes necesidades que tiene el mundo hoy en día es ser perdonado de sus pecados. Es sentir la paz interior, es sentir la tranquilidad que solamente nuestro Dios nos puede dar a cada uno de nosotros. Y el Señor ha dejado sus palabras, su palabra, la palabra de Dios, el Torá, el Tanaj, la Biblia, para que cada uno de nosotros podamos aprender del amor y de la misericordia de nuestro Dios, para que podamos tener la paz interior y ser perdonados de todos los pecados. Aquel que acarrea los pecados en sus vidas siente una carga muy pesada. Siente angustia, siente desesperación, tiende a tener mucho estrés en su vida. Pero cada uno de nosotros que hemos experimentado el perdón de nuestro Dios, hemos encontrado que cuando el Señor quita toda esa carga, entonces nosotros tenemos una alegría, un gozo y una paz en nuestras vidas como nunca antes la hayamos experimentado. Y si tú no has experimentado eso, el Señor te dice arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque Él desea que tú y yo seamos salvos. Él desea que tú y yo entreguemos nuestra vida a Él. Ahora, el enemigo, el diablo, quiere poner duda en la palabra de Dios. Mateo 4, versículo 1 al 3 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Y note lo que dijo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Para entender nosotros la tentación que el diablo trajo a Jesús, tenemos que nosotros mirar lo que sucedió anticipadamente a ese evento. Si vamos al capítulo 3 de Mateo y vemos el versículo 16 y 17, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Si nosotros vemos que la tentación le dijo el diablo, le dijo, si realmente tú eres el Hijo de Dios, le estaba poniendo duda en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque anteriormente se le había expresado, este es mi Hijo amado. Sí, y es lo que el diablo quiere hacer en cada uno de nosotros, ponernos dudas para que nosotros no podamos confiar en la palabra de Dios, para que nosotros no podamos poner nuestra fe en cada una de las promesas que el Señor ha dado. Debemos recordar que en Mateo capítulo 4, versículo 4, Yeshua le respondió al tentador y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando dice que vivirá el hombre solamente la palabra de Dios, eso quiere decir que es todos los aspectos de la vida. Tenemos que nosotros recordar y afianzarnos solamente en un escrito está. Cuando viene la tentación, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas de salud o monetarios, acude a tu Dios, afiánzate de las promesas que Él nos ha dejado a través de su palabra y el Señor la cumplirá. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. Es un Dios que no miente. Ahora, debemos recordar que la palabra de Dios se nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Ustedes notan la importancia de las palabras de nuestro Dios. No solamente es poder, no solamente justifica, perdona, nos da su gracia, sino que también nos sana en cada una de las dolencias espirituales, mentales, físicas que tú y yo tengamos, sino que Él desea que nosotros seamos instruidos a través de la palabra de Dios para que nosotros podamos crecer en su conocimiento y poder estar capacitados para hacer la obra que Dios nos ha
encomendado a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es como un tesoro que contiene todo lo esencial para perfeccionar al hombre de Dios. Todo lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Si tú no lo crees, ve y escudriña las escrituras. No solamente basta leer las escrituras, hay que escudriñar las escrituras. Nosotros no apreciamos la palabra de Dios, la Biblia, como debiéramos. No estimamos debidamente las riquezas que encierra, ni nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de escudriñar las escrituras por nosotros mismos. Y déjame decirte que yo te digo que es por nosotros mismos. Usted no puede confiar en lo que un servidor o otra persona, un sacerdote, un obispo, un pastor, un evangelista le diga. Usted tiene que ir a comprobar por usted mismo, escudriñar la palabra de Dios, ir directamente a la palabra de Dios y poder aprender de la mente de nuestro Salvador. Miren qué privilegio tan grande nosotros tenemos en poder escuchar la voz de Dios a través de su escritura y poder aprender más de la mente de nuestro Dios. Cuando usted empieza a aprender de Dios, usted empieza a ver su grande amor, su misericordia, y queda de nosotros solamente alabarle, glorificarle y permanecer fiel a su palabra. Por eso es importante que nosotros escudriñemos las escrituras por nosotros mismos. Tenemos que penetrar en el pensamiento de nuestro Dios. Los hombres descuidan el estudio de la palabra de Dios por ir tras intereses mundanales o entregarse a los placeres del momento. Es triste ver que esto es una realidad hoy en día. Las estadísticas hablan de que las personas de hoy en día, y principalmente los jóvenes, tienden a no creer en Dios y mucho menos en su palabra. Y eso es lo que el enemigo, el diablo, está tratando de hacer, porque él sabe que si nosotros conocemos a nuestro Dios a través de su palabra, la palabra de Dios desenmascarará las artimañas del enemigo y nosotros podemos pedir las promesas de Dios acerca de cómo nosotros podemos ser victoriosos en toda tentación y en todo pecado. Los hombres descuidan el estudio de la palabra de Dios por ir tras intereses mundanales o entregarse a los placeres del momento. Se hace de algún asunto insignificante una excusa para justificar la ignorancia acerca de las escrituras dadas por inspiración de Dios. Es triste ver que a veces jugamos el papel de ignorancia cuando toda la verdad está delante de nosotros. La palabra de Dios dice, hablando de Cristo, de Yeshua, de Jesús, está hablando que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, déjame decirte, Él no dijo: yo tengo la verdad, yo tengo la vida, yo tengo el camino. No, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Eso quiere decir que tú vas y la obtienes directamente de Él y Él está en ti. Porque si Él tuviera, tú vas, lo recibes y te vas y lo dejas atrás. No, Él desea que nosotros vayamos, lo obtengamos y que Él viva en cada uno de nosotros. Que Él hable a nuestros oídos y Él ha dejado su palabra para que nosotros podamos gozarnos del carácter de nuestro Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Señor desea que nosotros podamos mirarlo a Él día a día para que nosotros podamos crecer en el conocimiento y poder estar preparados para lo que Él desea que nosotros hagamos. Ahora, pero sería mejor que cada uno de nosotros podamos escudriñar las escrituras por nosotros mismos y acercarnos cada vez más al conocimiento de su palabra. Yo te invito a que tú puedas tomar una decisión, porque en las palabras de Dios hay poder, hay sanación, hay perdón, hay paz, hay gozo. Solamente tú tienes que ir y conocerlo, y el Señor te mostrará todas sus promesas. Y Él te dice: yo no cambio, yo soy justo, todos mis caminos son justos, y Él promete que Él cumplirá
todas las promesas que Él ha declarado a cada uno de nosotros. Querido Señor, en esta hora pedimos para que tú abras el deseo de estudiar tu palabra, para que podamos ir y escudriñar las Escrituras, para que así podamos conocerte cada día más y poder tener las bendiciones que tú tienes preparados para nosotros. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.